Suponga a una persona perseguida por el fantasma de su propia culpa. Una persona que a lo mejor ha cometido un pecado horrible, detestable, y este pecado está grabado como con fuego en su conciencia y reverbera en su mente y golpea su alma. Noche y día este pecado está acusándole. Y un día lee la palabra de Dios y descubre que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia de todo pecado. Y en 1 de Juan 1:9 lee: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esta persona escucha lo que Dios dice y entonces declara: por fe en la sangre derramada del Señor Jesucristo y fe en las promesas de Dios, confieso que soy perdonado, limpio y libre, y que mi carga ha sido levantada. ¿Por qué la carga ha sido levantada? Y esa Jericó de culpabilidad y condenación se ha derrumbado. Porque aquí está un hombre o mujer o niño o niña que aprendió a decir lo que Dios ya ha dicho. Fe es pues el declarar lo que Dios ha dicho. Pero déjeme darle el otro lado de esa moneda. Después de predicar el Evangelio de las Buenas Nuevas, nosotros los pastores hacemos una invitación para que las personas entreguen su corazón al Señor Jesucristo y sean salvas. Guiadas por lo que la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esas personas oran y piden a Cristo que venga a morar en sus corazones. Y si usted les pregunta si son salvas, le contestarán que sí, porque han depositado su fe en Jesucristo y confían en todas las promesas dadas por Dios en su palabra. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Roma, les dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una palabra de fe. Aprenda a hablar la palabra de Dios. Aprenda a decir lo que Dios dice y aprenda a decirlo con valentía, con osadía. De eso se trata la fe. Con la adoración de fe nos postramos delante del Señor y le adoramos. Con el trabajo de la fe hacemos todo lo que Él nos dice que debemos hacer. Con el esperar en fe, esperamos hasta el momento cuando el Señor nos dice: ahora es el tiempo. Y con la palabra de fe, declaramos esa palabra de Dios que hace realidad lo que está de acuerdo a su palabra y a su voluntad. Y finalmente tenemos las maravillas de la fe. Volvamos a Josué capítulo 6, verso 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dios obra maravillas increíbles cuando sus hijos creen en Él. Y por eso fue escrito Hebreos 11, para decirnos lo que he tratado de decirle en este mensaje, que el grande y todopoderoso Dios todavía está en el negocio de los milagros y que Él quiere hacer maravillas para usted y que la victoria puede ser suya y que los muros de la oposición pueden derrumbarse y que sus enemigos espirituales pueden ser aniquilados. Usted puede saber lo que es la victoria, no al tratar de obtenerla, sino al confiar que la obtendrá, confiar en el Señor y obedecer al Señor. Pero en este extraordinario relato de fe, obediencia y victoria, hay una nota triste, porque Dios, al dar la victoria a su pueblo, al mismo tiempo estaba juzgando a otro pueblo. Y aquí tenemos no solo la victoria para Israel, sino también el juzgamiento de Jericó, de los cananitas. Y ellos eran realmente malvados, indescriptiblemente inmorales, adoradores de dioses diabólicos, para los cuales sacrificaban a sus tiernos bebecitos. Pienso que eran tan impíos como muchas naciones modernas. A un mismo tiempo, Dios dio victoria y ejecutó juzgamiento.
Pero quiero que entienda bien lo siguiente. Dios había sido extremadamente paciente con la gente de Jericó, más que paciente con los cananitas en general. Y en relación con ellos, mire lo que dice Génesis 15:16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esto quiere decir que ellos eran pecadores, pero la copa de su pecado todavía no se llenaba. Y Dios esperaba pacientemente a que se volvieran de sus perversos caminos, pero ellos se volvían cada día más malvados e impíos. Hasta que finalmente Dios dijo en Levítico 18:25, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. Note que la iniquidad de los amoritas no es absolutamente total, pero finalmente Dios llega al punto de ver que la tierra está contaminada. Algunos piensan que Dios actuó caprichosamente o descuidadamente cuando juzgó a Jericó y sus habitantes fueron diezmados, y la ciudad y sus murallas fueron destruidas. Dios esperó mucho tiempo antes de juzgarles, pero ellos se hundieron más y más en sus iniquidades hasta que finalmente la represa de la misericordia de Dios se rompió y las furiosas aguas de la ira de Dios arrasó con todos ellos. Por medio de la fe hay la victoria. Por medio de la incredulidad no hay nada sino juicio y condenación. Por eso, mi amiga y mi amigo, yo quiero que usted tenga fe. No hay manera de que usted pueda vivir victoriosamente en estos peligrosos días sin tener fe. Cualquier cosa que no esté atornillada o clavada podrá ser removida fácilmente. Y es mejor que empiece ahora mismo a enseñar a sus hijos a confiar en Dios. Si ellos en forma cotidiana ven que usted confía en Dios y que su fe no es solo dominguera o de iglesia, le aseguro por experiencia propia que ellos confiarán y tendrán fe en Dios en forma casi natural. Yo creo que nuestra copa de pecado está llena hasta el borde en nuestras ciudades y naciones. Mire cómo está la situación en todo el mundo. No podemos dejar de ver el incontenible torrente de pecados que nos abruman. No podemos dejar de ver lo que Dios está escribiendo en grandes letras en nuestra generación. Necios seríamos si dejamos de ver todo esto que está llegando a un clímax. Escúcheme, pronto otra trompeta sonará. Pronto otro grito se oirá, y los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos del Señor Jesucristo, y aquellos que conozcan al Señor serán los victoriosos y salvos, y aquellos que no conozcan al Señor serán los perdidos y condenados. La trompeta puede sonar en cualquier momento. Usted no sabe cuándo será, ni yo lo sé. En la epístola de Pablo a los tesalonicenses leemos: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Está usted listo para este portentoso evento? Solo hay una forma para estar listo: por fe. Recuerde que la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? ¿Confía en Él? ¿Ha depositado toda su fe en Él? ¿Posee usted la clase de fe que le impulsa a la obediencia? Si usted aún no tiene una relación personal con Jesús, la puede tener este mismo momento. Acérquese a Dios con humildad. Póstrese delante de Él. Reconozca que es pecador y está perdido y que necesita el perdón y la salvación que solo Jesús puede darle. Porque Él, por el amor que le tiene, derramó su sangre y dio su propia vida en la cruz del Calvario para perdonarle, limpiarle y darle una vida transformada y eterna. Con fe y sinceridad, pídale que le ayude a conocer cada día más su palabra y a descubrir y realizar la voluntad de Dios en su vida. Pida por todo esto con gratitud, en el nombre del Señor Jesucristo.
Si usted hizo esa decisión para recibir a Cristo como su Señor y Salvador, le invito muy cordialmente a que nos escriba y comparta con nosotros esa decisión, porque deseamos ser parte de su gozo espiritual. Además, cuando recibamos su correspondencia, tendremos la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida en Jesucristo. Sea bienvenida o bienvenido a la familia de Dios.